Bueno, luego del recorte anunciado por un monto de 2,000 millones de pesos, casi el 50% del presupuesto para las estancias infantiles, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Red por los Derechos de la Infancia en México han emitido un comunicado. Tenemos en la línea telefónica al director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, a Juan Martín Pérez García. Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra, gracias por esta oportunidad. Bueno, pues la Red por los Derechos de la Infancia en México hace un llamado tanto al presidente de la República como a partidos políticos para evitar que niños, niñas y sus familias sean afectados en lo que califican ustedes como un acto discriminatorio. Sí, hay que partir de varios elementos. Primero, nuestro país tiene un importante rezago, una deuda con niños y niñas pequeños, porque de acuerdo a nuestra Constitución, a partir de los 3 años el Estado está obligado a garantizar el acceso a la educación. Este programa, que atiende a niños y niñas de 1 a 4 años, sería parte de lo que ha venido ayudando en la última década para poder garantizar, particularmente a niños y niñas muy pobres. Las reglas de operación establecen en su última versión, 2018, que este programa está dirigido fundamentalmente a madres trabajadoras. Esto es central porque aquí lo que estamos hablando es una protección doble de derechos. Claro. No solo para los niños y niñas pequeños, que tienen que tener un espacio de estimulación temprana, nutrición, socialización, sino también y particularmente con fuerza para las mujeres que por tener hijos pequeños tienen dificultades para tener trabajo e un ingreso económico, y estar entonces ubicadas, como las reglas de operación lo establece, en las zonas prioritarias o más pobres que ha identificado Coneval. El cambiar la decisión de manera arbitraria, sin atender la evaluación que hace Coneval sobre este programa, que lo ubica arriba del 97% de éxito para que las mujeres puedan trabajar, para que los niños y niñas puedan desarrollar capacidades, para que las comunidades más pobres puedan tener mayor competencia para la hora de competir laboralmente, es un contrasentido. O sea, para eso se hacen las evaluaciones, para saber qué tenemos que mantener y cuáles son las cosas que hay que corregir. Y algo central en esto es que la afectación de recortar el 50% de recursos, pasar de 4,000 millones a 2,000 millones de pesos, que suena mucho, pero hay que tener presente que esto se distribuye a 9,300, 9,600 estancias en los 32 estados del país, y que al final en realidad es un dinero aún insuficiente. Y claramente estamos señalando que es un acto de discriminación, porque este recorte se hace tan marcadamente y de forma sin sustento solo en este programa y no en las otras estancias públicas, incluso en las subrogadas que atiende el Seguro Social y el Instituto, y el ISSSTE, porque esto lo que nos deja claro es que hay un trato desigual, y entonces tenemos niños de primera y de segunda, y estos niños que de por sí tienen serias dificultades por estar en una situación de pobreza extrema, pues quedan discriminados de un programa público que les ayuda. Entonces, es por eso que estamos planteando, y seguramente, el presidente fue pues mal informado, o las personas que tomaron decisiones lo hicieron sin la información apropiada, y es necesario y urgente que esto se pueda corregir y replantear, porque tal y como ustedes lo planteaban en los testimonios que recién escucharon, derivar el recurso directamente a las personas tiene varias complicaciones. La primera de ellas es que las estancias que ahora están y que son parte de la modalidad en que el Estado mexicano cumple con la garantía de derechos a estos niños y a estas mujeres, y que permite de esa manera ser supervisados, evaluados, capacitados, certificados, en el otro modelo ya no va a ser posible, o va a ser un gasto doble. Entonces, lo central aquí es corregir esto rápidamente. No se puede eliminar este presupuesto de esta forma. Todos los programas son perfectibles, las políticas públicas se pueden mejorar, pero estamos en un momento histórico en el que ya este país no puede gobernarse desde conferencias de prensa o desde oficinas. Se tiene que construir con las y los ciudadanos de acuerdo al marco de ley que existe, que es bastante avanzado, y sobre todo atendiendo, como hemos señalado, los datos públicos y las evaluaciones. Y aquí lo que estamos encontrando es que hay no solamente ausencia de estos elementos, sino terriblemente una politización del tema, y pareciera que el hecho de que fue este programa creado en la época de Calderón y sostenido después con el presidente Peña Nieto,
ahora pareciera que hay una lógica de venganza política que están pagando los niños y las mujeres. Y esto es totalmente incorrecto y, por supuesto, fuera del Estado de Derecho. Juan Martín, te saluda Enrique Alcocer. Rápidamente, ya para cerrar esta entrevista telefónica, ¿cuál es la posición de la Red por los Derechos de la Infancia para hacer el llamado al gobierno federal con respecto a este recorte presupuestal? Gracias, Enrique. Mira, yo creo que lo central es reconocer que tomaron una decisión inapropiada, que la afectación es enorme. Estamos hablando de más de 330,000 familias que se van a ver afectadas. Y algo muy importante, nuestro país tiene compromisos internacionales, compromisos con nuestras leyes nacionales, y recordar que el presidente Andrés Manuel, el 30 de abril de 2018, firmó con varias organizaciones 9 compromisos por los niños y las niñas, y uno de ellos muy claro y específico era proteger el presupuesto y participar de una manera más activa con las organizaciones Juan Martín, sociales civiles. Perdón que te interrumpa. Además de la afectación de la que hablas respecto a las niñas y a los niños, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha manifestado al respecto, mencionando la brecha de género que puede darse luego de que las mujeres tengan que abandonar sus trabajos al no encontrar lugares que se hagan cargo de los niños mientras ellas trabajan. Efectivamente, Alejandra, mira, esta es una de las pocas políticas públicas donde todos ganan. Las mujeres tienen la posibilidad de tener certidumbre que sus hijos e hijas están cuidados, alimentados y con estimulación. Los niños y niñas tienen espacios y entornos seguros. Las mujeres que están al frente de estas instancias, que hablemos de emprendedoras sociales o empresarias sociales que no se hacen millonarias, sino que tienen el legítimo derecho de autoemplearse en sus casas, adaptando los lugares y construyendo algo con cada vez mejores condiciones. Y esta es una política donde todas y todos ganan. Bueno, pues Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, gracias por la comunicación en esta mañana. Y gracias por la oportunidad. Buen día.